Este es un increíble principio que surge de una fascinante historia, porque está bellamente ilustrada en la vida de José, quien estaba comprometido con María, la mujer que se volvió la madre de Jesucristo. Si vamos a Mateo, al versículo 18, donde María estaba encinta, notemos lo que Mateo registró. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. Ahora, para aclarar, al decir que estaba comprometida con José, según lo que dicen las leyes judías, es como estar casados. Un matrimonio, por decir, sin intimidad, hasta que al final se casaran. Existía una relación oficial entre María y José. Ahora notemos que algo pasó y Lucas nos dio más detalle respecto al tema del encuentro que el ángel Gabriel tuvo con María, anunciando que iba a ser la madre de Jesucristo con el poder de Dios. Vean la aparición del ángel Gabriel en Lucas capítulo 1. Esa es la belleza de los 4 evangelios. Dan distintas perspectivas. Ahí Lucas nos logra llevar más lejos, dándonos aún más detalles en cuanto a lo que pasó. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. De nuevo, recalco que el compromiso era igual a casarse para el pueblo judío. De hecho, si querían separarse estando comprometidos, había un divorcio. Debían divorciarse. Así lo definían, así de serio se consideraba esto. Así que Lucas lo registró así. Sucedió que el ángel Gabriel fue con María, se le apareció y dijo: No temas, Dios te favorece. Quedarás encinta, pero concebirás gracias al Espíritu Santo. Tendrás un niño. Le reveló que Jesucristo sería concebido en su vientre por el Espíritu. Obviamente, tenía sus dudas, como toda mujer joven. Dijo así en Lucas, versículo 34, Lucas 1. María le preguntó al ángel: ¿Cómo va a suceder esto, puesto que soy virgen? De nuevo recalco que estaban comprometidos. Estaban siguiendo la ley, obviamente porque no tenían relaciones íntimas, aunque su compromiso fuera como casarse. En la ley judía no sería nada apropiado. Estaban viviendo de acuerdo al Señor. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Piensen como José y que su futura esposa, a quien aman, en quien creen, viene y les dice que está encinta. E intenta explicarte a ti, José, ¿qué pasó? Ya había rumores. Quisieron apedrearla. José estaba confundido. No me sorprendería si él un día quiso preguntarle: Oye, dime la verdad. ¿Te digo la verdad? Debió haber un tiempo para que arreglaran todo esto en relación a esa difícil situación. Pero eso es lo que hace que esta revelación sea tan relevante. Escuchen lo que José respondió finalmente. Como José, su esposo, por cierto, usa el término esposo como si ya estuvieran casados, porque así de serio era su compromiso. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública,
resolvió divorciarse de ella en secreto. ¿Ven la palabra divorcio? Usada en relación al compromiso. Así de serio era ese tema para la ley judía. Dios después le reveló a José cuál era la realidad, aunque tuviera dudas. Creo que tuvo que pasar por varios procesos hasta que Dios al fin se le reveló a José en un sueño, para mostrarle así la verdad. Pero aún antes de esa revelación, no quiso denunciarla. Ese es el tipo de carácter que él tenía como hombre de Dios, como un seguidor de Dios. Así empezó a entender. Fue una profecía del Antiguo Testamento. Lo ven en Isaías 7:14. Hay una cita en Mateo 1:23 del profeta del Antiguo Testamento Isaías. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que el desarrollo de la historia muestra de forma asombrosa el carácter de este hombre. Luego, en ese momento, Dios se le reveló en un sueño que fue muy específico y veremos la obediencia de José hacia Dios a pesar de las dinámicas humanas que estaba pasando. Leemos eso en Mateo en el 24 y 25 capítulo 1, donde hay aún más detalles. Mateo reveló la historia desde su perspectiva. Al despertar de aquel sueño, José obedeció las palabras del ángel. Hablaba del ángel llamado Gabriel, y se casó con María, es decir, se hizo oficial. Pueden imaginar que fue un trato difícil, ya que no todos creyeron la historia. Y se casó con María, aunque no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Cuando el niño nació, José lo llamó Jesús. Fue un hombre justo. Por cierto, voy a decirles algo. Él no intimó con María hasta que el niño Jesús nació. Hay quienes dicen que fue una virgen perpetua. Quienes lo dicen ignoran que Jesús tuvo hermanos y hermanas. No hay forma de decir que se trataba de sus primos. Tuvo medios hermanos y hermanas. Por ejemplo, Santiago, autor de la epístola, era su medio hermano. Judas, autor del libro de Judas, era medio hermano de Jesucristo. Jesús tuvo medios hermanos y hermanas, pero no se concibieron hasta después de nacer Jesús. Ahora quiero volver a una frase, al hecho de que era un hombre justo. Dios quería que todos supieran que era un hombre justo. ¿Qué lo hizo justo? Eso nos lleva de vuelta a Abraham. ¿Cómo es que él fue hecho justo? Si había sido pagano. Hay que remontarse a Romanos, donde Pablo dijo: ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre antepasado según la carne? Pablo nos remontó a donde Mateo comenzó, Abraham en la genealogía. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Verán que toda persona que haya sido justa o redimida para con Dios será justa por fe, no por obras. Abraham ilustró eso y hay un ejemplo de ello en la vida de José. Era un hombre justo, pero en su estilo de vida también lo era. Verán, hay dos formas de usar la palabra justo: ser justo posicionalmente ante los ojos de Dios por fe. Cuando somos justos por fe, debemos vivir una vida santa que refleje a Dios. Considero que José demostró ambas. Por eso José era un ejemplo significativo. Así que voy a leer enseguida nuestra pregunta de reflexión y de respuesta.
¿Cómo podemos aplicar hoy este principio para vivir sin transgredir las Escrituras? Volvamos al principio que vimos al comienzo, y luego les daré la respuesta a esa pregunta. Como creyentes, necesitamos extender misericordia y gracia a quienes viven fuera de la voluntad de Dios. José ofreció su misericordia y gracia a María, aun creyendo que actuó fuera de lo correcto. Pero el asunto es que también aplica a todos al convivir con gente que vive fuera de la voluntad de Dios. Hay que ofrecer misericordia. Les daré un ejemplo. En nuestra cultura, ¿cuántos hombres conocen que han embarazado mujeres sin casarse y se alejan? ¿O que pagan el aborto y luego se van? ¿O que simplemente no asumen responsabilidad alguna jamás? Eso pasa constantemente en nuestra cultura. Es triste. Se alejan de algo en lo que ellos mismos se metieron. También le pasa a hombres cristianos. De hecho, conozco a algunos. No justifico lo que hicieron. Tampoco digo que deberían casarse, porque tal vez eso no sería lo apropiado, pero tienen una responsabilidad. José se responsabilizó aún sin ser responsable. Ese es un gran ejemplo de la gracia de Dios en José, y un ejemplo para nosotros en varias situaciones. Puedo darles algunas ilustraciones de su aplicación. Conocerán tal vez alguna, pero, por ejemplo, recuerdo una pareja que acudió a mí. Su hija, quien iba a casarse con alguien que era pagano. Se decía cristiana, pero se iban a casar y él era malo y grosero, era impertinente y un descarado. Tenía una mala actitud, pero ella lo amaba. Preguntaron, ¿debemos ir a la boda? Dije, por supuesto. Deben ir por ellos, por ella. Todos saben que no lo consienten. Saben que ellos están violando la voluntad de Dios. Ese chico no vive en rectitud y ella tampoco lo hará. No deben apartarse para mostrar su desagrado. Todo mundo lo sabrá. Sean humildes, pues un día Dios hablará con ella y luego regresará. Con suerte él también. Ahora, les estoy dando un ejemplo. Deben ofrecer gracia sin condonar la falta y sin violar la palabra. Puedo continuar y darles otras ilustraciones de cómo funciona. Podría contarles de unos padres y su hijo, quien decía no ser creyente y además eligió la vida gay. Sus padres no lo aprobaban, pero lo amaban demasiado. No aprobaban su estilo de vida, al amarlo y al cuidarlo a veces. Pero después, ese hijo se convirtió en cristiano y dejó esa vida. Considero que sus padres lo amaron siempre, pero sin condonar su falta. Requiere sabiduría. Pienso que todo eso entra en ese principio, ilustrado por José hacia María. Así que leeré el principio de nuevo. Como creyentes, necesitamos extender misericordia y gracia a quienes viven fuera de la voluntad de Dios.